Muy buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Nos vamos a esperar unos minutitos más, chicos, en lo que se conectan sus demás compañeros para poder iniciar. Muy buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes, maestra. Antes de iniciar con la... Buenas tardes. Antes de iniciar con la clase, chicos, que hoy ya empezamos lo que viene siendo ya la segunda unidad de nuestra materia. ¿Se acuerdan que les había comentado si hoy me pueden decir qué equipos son los que requieren asistir para aclarar algunas dudas que tengan
sobre su proyecto para ir a la universidad. Entonces, no sé si algunos de ustedes si requieran ir para que me lo digan, para anotar en este caso, pues, los nombres, bueno, más bien el equipo, y poner aquí el equipo que requiere ir, chicos. Ok, el equipo de Jairo me indica que ellos sí requieren de ir. Entonces, para indicar aquí. Y también el equipo de Alan Emir. Ahorita es lo que vamos a ver, Jairo. Nada más necesito ver, en este caso, cuántos equipos son los que requieren ir para poder ver las fechas. ¿Algún equipo, chicos, más que necesite asistir a la universidad? Les recuerdo, muchachos, que a partir del día de ayer, ¿sí? Del día 15, aunque no tuvimos clases, quedan 15 días, bueno, son 2 semanitas más aparte de esta semana para lo que viene siendo ya la evaluación final, que es el día 5 y el día 6 de abril. Ya nosotros les haremos llegar, tanto la maestra Mari como su servidora, les haremos llegar las fechas y horarios en que van a ir cada uno de los equipos para la evaluación. Les recuerdo que la evaluación de la tercera unidad, pues obviamente nada más son 20 minutitos lo que va a durar la evaluación. Entonces, para que obviamente pues estén todos ya con sus proyectos al 100%. Gerardo también me comenta que también ellos van a ir. ¿Alguien más, chicos? Se los pregunto porque en esta semana voy a mandar el oficio, chicos. Acuérdense que yo necesito enviar un oficio, obviamente anticipado a las fechas que vamos a ir, y las fechas que vamos a ir ya la siguiente semana. Entonces, estaba viendo los equipos para saber si van a ser 2 fechas o en una fecha se puede todos los equipos. Nada más me permiten que vayan 8 alumnos, ¿sí? Por cada 40 minutos, cada 40-45 minutos. Entonces, es por eso que estoy preguntando si alguien va a requerir. Entonces, por ejemplo, del equipo de Luis Ángel Muñoz, ¿no requieren ir? ¿Sí está aquí Luis Ángel? Sí, aquí estoy, maestra. Sí, Okay. Nosotros no requerimos ir, maestra. Ok, perfecto. Del equipo de Diego, Jaime. Nosotros sí, maestra. ¿Ustedes sí también? Ok. Del equipo de Adriana González. No, maestra, no por el momento. Ok, muy bien. Entonces, chicos, de los equipos que sí que me comentaron que sí van a ir, el equipo de Jairo, el equipo de Alan Emir, el equipo de Diego y el equipo de Gerardo, ¿van a ir el equipo completo o solamente van a ir algunos alumnos del equipo? Por ejemplo, del equipo de Jairo, ¿van a ir todos? Sí, maestra, así lo tenemos planeado, que vayamos todos. Ok, perfecto. Del equipo de Alan Emir. Maestra, nos espera 5 minutos, ahorita le decimos, así que nos ponemos de acuerdo. Ok, muy bien. Gracias. Del equipo de Diego Jaime.
¿Van a Sí, ir todos, todo el mundo? sí, todos. Sí, ok. ¿Y del equipo de Gerardo? Permítame, maestra, por favor. Les estoy comentando al equipo para ver si todos pueden venir. Ok. Pueden ir, perdón. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos. En el caso, por ejemplo, del equipo de Jairo y del equipo de Diego, que van a ir todos, a ustedes los voy a citar el próximo martes, ¿sí? El martes 23. En este caso, nada más hoy déjenme mandar un mensajito en un ratito más al maestro Jorge para ver si me permite recibir 10 alumnos en lugar de los 8. Ya si me dice que sí, lo cito en la primera hora, que sería a las 5 de la tarde. Y si los demás, si el otro equipo también van a asistir todos, pues entonces lo citaría a la segunda hora, a las 6, 5:50, perdón, para poder, en este caso, pues atenderlos en ese mismo día. De todos modos, nos quedaría libre el día 30, el martes 30, por si se requiere vernos nuevamente, pues ya ustedes me dicen en base a esa fecha y ese mismo día yo se lo hago saber al maestro Jorge. Entonces, chicos, ahorita tentativamente serían los 4 equipos el martes. Y si de los equipos, por ejemplo, de Emir y de Gerardo no van todos, entonces voy a acomodar los equipos para que vaya un equipo completo y vayan los representantes de los otros equipos si es que no van completos. Entonces, ahorita, si quieren, al final de la clase me dicen, ya para poder definir bien los horarios y con qué equipos estaríamos trabajando. ¿Les parece? Ah, el equipo de Adam y mí también van todos, ok. Muy bien, chicos, entonces, yo creo el día de hoy, o a más tardar el día de mañana, yo les mando por el WhatsApp la fecha y el horario con cada uno de los equipos para que me diga el maestro Jorge si me va a permitir con los 10, es decir, 2 equipos, o si no, pues ya veremos que reciba unos este martes y a los otros el siguiente martes. ¿Les parece? Sí, maestra. Ok. Muy bien, chicos, pues pasando ya a lo que nos compete en relación a la segunda unidad. La segunda unidad el tema es comunicaciones industriales. Este tema es importante incluso para ustedes porque al final de cuentas todo lo que son las comunicaciones industriales, y a eso me refiero a las redes industriales, pues obviamente son parte de todo proceso productivo. Entonces es importante que ustedes también tengan la noción de qué es lo que compone, en este caso, una red industrial, cómo son las comunicaciones industriales, porque obviamente son la base de todo proceso industrial hoy en día. Si ustedes se fijan, la mayoría de las empresas, pues todo ya tiene una parte automatizada, si no es que la mayor parte del proceso, y obviamente tiene que haber una comunicación entre todo lo que tenemos en la parte de los sensores, de los actuadores con los cuales trabaja el proceso, así como la maquinaria, obviamente que con la cual está trabajándose dependiendo del proceso, pero a su vez también tiene que haber una comunicación entre los diferentes departamentos porque se tiene que compartir esa información para poder tomar ciertas decisiones, obviamente del proceso que se está llevando a cabo, y a su vez tiene que ir escalando en niveles jerárquicos hasta llegar, en este caso, pues al servicio al cliente, ¿sí? Cuando nosotros entramos a la página de alguna empresa porque vamos a verificar, en este caso, productos que esté ofreciendo la empresa, costos, el stock que tiene, es decir, cuánto podemos adquirir de ciertos productos, realmente nosotros estamos entrando a la red propia de la empresa, que es una red industrial. Y esa red industrial, pues como les comento, se va conectando de forma jerárquica hasta la parte o el nivel más bajo que tiene la red como tal, no el nivel bajo jerárquico, sino el nivel más bajo me refiero al nivel del principio, al nivel inicial de todo ese proceso productivo. Entonces,
Les digo, las comunicaciones industriales son parte fundamental ya de cualquier empresa, pero vamos a empezar nosotros a ver, pues obviamente desde lo más básico. Entonces déjenles comparto la presentación. Ok, ¿pueden ver ya la presentación, chicos? Sí. Ok. Bueno, como se fijan ustedes, el tema que vamos a ver el día de hoy son redes de comunicación de datos y sistemas abiertos. Obviamente todo lo que utilizamos nosotros en la comunicación, ¿sí? En las redes de comunicación, pues es precisamente para poder transferir datos, para poder transferir información entre los diferentes departamentos que compone una empresa. Pero obviamente pues esto no queda únicamente hacia el lado de las empresas, sino que lo vemos en cualquier tipo de red. Nosotros tenemos redes también en la universidad que no son redes industriales como tal, sino que son redes LAN. Nosotros generalmente manejamos, incluso ustedes en su casa, pues lo que viene siendo las redes LAN, las redes WAN, ¿sí? Y a su vez, pues al momento de entrar, como les digo, a la página de una empresa, pues entramos también a una red industrial. Entonces, si nosotros nos centramos en el ámbito industrial completamente, pues las aplicaciones más frecuentes de lo que vienen siendo las redes de comunicaciones es sobre todo para poder tener una coordinación de todas las acciones que se están llevando de todas las unidades que estén automatizadas. Esto para poder controlar lo que viene siendo la transferencia, obviamente, de los datos y de la información que pueden proporcionarnos los diferentes componentes que se están utilizando. Ahora, estos componentes que se están utilizando, estamos hablando en el caso de autómatas programables. Autómatas programables quiere decir que son dispositivos que se van a programar y que posteriormente su programación van a funcionar de forma autónoma, es decir, ya no necesitan la presencia humana para poder llevar a cabo un proceso, que es en el caso, por ejemplo, de lo que hacen ustedes con Arduino. Ustedes hacen el programa y posteriormente, pues ya nada más Arduino hace todo el proceso. Posiblemente en los programas que hicimos nosotros sí se requería a lo mejor de que ustedes pues pusieran la luz para que obviamente pudieran observar el proceso como cómo se iba a llevar a cabo, o de que estuvieran acercando calor o frío, por ejemplo, al sensor de temperatura, pero esto era lo que estábamos haciendo nosotros en la práctica. Ya cuando se está llevando el programa ya aplicado dentro de un proceso, pues ya no requiere de la presencia humana, sino que automáticamente pues va a ir tomando todos esos datos a través de los sensores y obviamente pues va a mandar las acciones coordinadas que se tienen que realizar a través de los actores. Entonces, dentro de los autómatas programables que se utilizan en la empresa, pues están los PLCs, ¿sí? Están las computadoras o las PCs industriales, pero aparte también de los PLCs que también nos ayudan a controlar el proceso productivo, pues están también los diferentes microcontroladores o microprocesadores que se utilizan en algunas áreas del proceso como tal. Ahora, también las comunicaciones industriales nos ayudan en este caso para poder llevar a cabo un monitoreo y en cierto punto poder modificar estrategias de control desde el lugar donde se está llevando a cabo ese monitoreo. Es decir, muchas veces ya no se requiere ir al lugar donde se está llevando a cabo el proceso, sino que desde donde se está monitoreando se pueden realizar algunos cambios. Obviamente son cambios que se pueden realizar dentro de la programación, dentro de las variables con las cuales obviamente estamos trabajando y sobre las condiciones o tiempos que es lo que se puede modificar. Ya cuando se requiere hacer una modificación física en el sentido de que se haya dañado algún componente del proceso, pues obviamente ahí sí se tiene que trasladar el personal para poder hacer esas modificaciones y esos cambios, ¿sí? Entonces, esto de las comunicaciones industriales, pues nos ayuda también en el sentido de que se puede trabajar
y se puede hacer un control o llevar a cabo un control a distancia. Todo lo que nosotros estamos manejando dentro de las comunicaciones industriales, dentro de la planta, obviamente se va a llevar a través de conexiones que pueden ser de datos públicos o de datos privados. No sé si, por ejemplo, hayan escuchado a algunas empresas que manejan el nombre de intranet. No sé si lo han escuchado, chicos. No, maestra. Sí, maestra. Sí, Miss. Bueno, el intranet es prácticamente una red corporativa que esa obviamente es nada más dentro de la propia empresa. Es el intranet, obviamente no sé, por ejemplo, nosotros como externos no podemos acceder a esa red como tal, sino que es una red corporativa, ¿sí? Entonces, esas son exclusivamente para uso del personal dentro de la misma empresa y obviamente entre las conexiones, si tiene algunas filiales, pues en algunas otras partes del país o del mundo. Ahora, estamos hablando obviamente de comunicaciones industriales, pero ¿qué es comunicación? ¿Sí? En este caso, la comunicación abarca dos términos que son muy importantes porque son términos con los cuales obviamente vamos a estar trabajando, pero que a su vez son completamente diferentes y muchas veces nosotros tendemos a definirlos de la misma forma. En este caso, estas palabras son datos e información. Los datos nos dice que es un conjunto de diferentes estados que puede adoptar una variable. Es como, por ejemplo, todos los datos que les dan los sensores. Los sensores les dan en este caso, por ejemplo, lo que están midiendo. Pero si se fijan ustedes, esos estados de medición pues van a ir cambiando, no siempre son los mismos. Entonces van a ir adoptando diferentes estados como tal. Y la información es, en este caso, el resultado de procesar e interpretar esos datos que estamos nosotros obteniendo en el proceso. Y obviamente, pues esta información que nosotros obtenemos, pues es lo que nos permite garantizar una comunicación confiable. Por lo tanto, podemos definir comunicación como el proceso de intercambio de datos de cuyo análisis posterior se obtiene la información. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, Miss. Ok. Muy bien. Ahora, en la comunicación van a intervenir siempre tres datos principales que son la base de la comunicación. En este caso estamos hablando de lo que es el equipo emisor-receptor, de lo que es el canal y de lo que son los mensajes. El equipo emisor-receptor pues van a ser aquellos equipos que van a intervenir en la comunicación, quienes van a recibir y quienes van a enviar esa comunicación. El canal es el recurso o el medio físico que se va a utilizar para que se pueda propagar las señales a través de las cuales estamos enviando los datos o la información. Y los mensajes, pues son los datos que se van a transferir entre ambos equipos, es decir, entre el emisor y el receptor. Sin embargo, a pesar de que estos tres son los puntos claves de lo que viene siendo la comunicación, existen otros dos puntos importantes que es a lo que a nosotros nos compete también en el estudio de esta unidad. Nosotros, si se fijan, aquí tenemos lo que viene siendo el emisor, el receptor. Esto que vienen aquí, ese es el canal. Y obviamente, pues los mensajes que van a ir o que se van a transferir a través del canal. Sin embargo, si se fijan, aquí tenemos dos flechitas que van en sentido contrario. Lo que quiere decir es que existe una comunicación bidireccional, ¿sí? Es decir, que va entre ambas direcciones. ¿Para qué? Para que el emisor, en este caso, pueda fungir como emisor-receptor, al igual que el otro extremo, que también puede ser emisor-receptor. Aparte de estos tres puntos que vimos, pues existen otros dos puntos muy importantes
que se deben de considerar, que en este caso es el protocolo común y el código común. Cuando hablamos de protocolo, ¿qué entienden ustedes por protocolo? Reglas, maestra. Reglas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más entienden por protocolo? Secuencias. Secuencias, muy bien. ¿Como aspectos a seguir? Aspectos a seguir, exactamente, sí. Entonces, los protocolos dentro de la comunicación es prácticamente los que nos van a indicar cómo se va a llevar a cabo la comunicación, ¿sí? Bajo qué aspectos, bajo qué condiciones, y en este caso, pues nos va a decir también la duración, quiénes van a enviar mensajes, quiénes van a recibir, etcétera. Y cuando hablamos de un código, ¿qué entienden ustedes por código o qué se imaginan por código? ¿Un lenguaje? Un lenguaje, muy bien. ¿Alguien más? Es el medio por el que se transmite el mensaje, ¿no? O la forma. La forma, exactamente, la forma más que nada. Exactamente, el código común, si ustedes se fijan, pues quiere decir que va a ser un lenguaje, va a ser algo que tanto el emisor como el receptor entiendan, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando nos comunicamos estamos utilizando un código. Nuestro código obviamente es la lengua que estamos utilizando para comunicarnos, estamos hablando en español. Si, por ejemplo, alguien habla en español y otra persona habla en francés, pues no hay un código común. Y si la persona que habla francés no entiende el español y la que entiende el español no entiende el francés, pues obviamente no va a existir una comunicación confiable, ¿sí? Entonces, el hecho de que aquí nos indique un código común dentro de lo que son las comunicaciones, quiere decir que debe de ser un lenguaje que tanto el emisor como el receptor entiendan para que obviamente esa comunicación sea fiable en todo momento. Ahora, nosotros hablábamos ahorita de que el flujo era bidireccional, ¿sí? Que tanto el emisor puede fungir como receptor, así como el receptor también puede fungir como emisor. Entonces, debido a que es bidireccional, es por eso que nosotros también necesitamos utilizar un protocolo, ¿sí? Que como lo dijeron ustedes, es un conjunto de reglas. Son reglas, es decir, cómo se va a llevar a cabo ciertas cosas, etcétera, ¿no? En este caso, pues esas reglas van a regular el flujo de la comunicación como tal y van a establecer sobre todo 3 puntos importantes. ¿Quién y cómo va a comenzar el diálogo? ¿Quién puede transmitir en cada momento? ¿Y cuándo termina la comunicación? Que si se fijan prácticamente a lo que les había mencionado hace un momento. También, aparte del protocolo, pues se tienen que establecer también ciertos mecanismos para que se pueda controlar la detección de errores y la recuperación de datos si existe algún error dentro de la comunicación. Esto obviamente porque si estamos hablando de la comunicación que tienen sensores, actuadores con máquinas y a su vez con los diferentes PLCs que tiene una empresa, porque la empresa obviamente no nada más tiene un PLC, tiene cientos de PLCs o cientos de microcontroladores o procesadores que tienen que estar interconectados para tomar toda esa información y todos los datos que están enviando los sensores. Y que a su vez obviamente cada uno toma lo que requiere para el proceso que está controlando como tal, ¿sale? Entonces, si existiera algún error dentro de esa comunicación, pues tiene que haber la forma de que recupere los datos para poder llevar a cabo el proceso de una forma correcta. Ahora, existen diferentes modos de comunicación, que en este caso son 3 modos, entre los cuales, pues obviamente se pueden comunicar 2 equipos diferentes. Tenemos lo que es el simplex, el half duplex y el full duplex. El simplex nos dice que la comunicación se realiza en un solo sentido, es decir, de emisor a receptor, y aquí tenemos como por ejemplo la conexión de periféricos como el mouse a una computadora. Si se fijan el mouse, pues obviamente es una conexión que nada más es en un solo sentido
y nosotros controlamos obviamente esa comunicación del mouse hacia la computadora, ¿sí? Entonces, obviamente aquí existe un canal nada más de comunicación, pero en este caso digamos que es una comunicación unidireccional, es decir, en un solo sentido. Después tenemos el semiduplex o el half duplex, donde la comunicación se va a realizar en ambos sentidos, pero no de forma simultánea. Aquí también existe nada más un solo canal para llevar a cabo esa comunicación, que puede ser bidireccional, pero al ser un solo canal, es por eso que no se puede llevar de forma simultánea, sino que tiene que primero ir de emisor a receptor, esperar a que el receptor reciba esa información, y si requiere de mandar respuesta, pues allá una vez que tomó la información del emisor, procesó, entonces sí puede ya mandar respuesta hacia el emisor. Un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de este modo de comunicación es los radios que utilizan, por ejemplo, los taxistas o en este caso los choferes de camión. No sé si se han fijado que traen los radios de comunicación. ¿Alguien se ha fijado? Sí, maestra. Fijan, cuando recibe el chofer algún mensaje, primero escucha todo el mensaje y si se fijan, posteriormente aprieta un botoncito para poder él hablar y mandar, en este caso, alguna respuesta. Entonces, esta es una forma de comunicación semiduplex o half duplex. Después tenemos lo que es el duplex completo o el full duplex. Y en este caso la comunicación aquí sí se puede realizar de forma simultánea, ¿sí? Y obviamente en ambos sentidos. En este modo de comunicación, aquí se puede realizar de forma simultánea porque existen dos canales de comunicación, uno de ida y uno de regreso, por decirlo de esa manera. Es decir, el que va del emisor al receptor es un canal y aparte existe otro canal que va de receptor a emisor. Entonces, obviamente esto lo vemos un ejemplo muy claro en el teléfono, ¿sí? Si ustedes se fijan en el teléfono de su casa, no sé si alguien se ha fijado el conector que tienen hacia la cajita donde está, obviamente, donde les llega la señal a su teléfono. ¿Alguien se ha fijado? ¿El microfiltro, maestra? Es un filtro, exactamente, donde se conecta un conector que tienen translúcido con una patita que es donde lo insertan y que la otra patita va de forma idéntica, pero va, en este caso, al teléfono, ya sea obviamente inalámbrico o de cable, como sea. Y ese conector tiene 4 hilos, ¿sí? Es decir, 4 cables de conexión, que en este caso 2 son obviamente los canales para el receptor y para el emisor. Es decir, son los dos canales de comunicación que existen, por lo que cual podemos en este caso nosotros estar hablando de forma simultánea. Si ustedes hablan por teléfono, pues no tienen que esperar a que la otra persona termine de decir todo lo que nos quiera decir para poder responder, sino que en un momento dado ustedes pueden responder a media conversación y la información no choca, ¿sí? Sino que obviamente llega a su destino porque van por canales completamente diferentes. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, maestra, todo bien. Ok. Después, chicos, dentro de lo que son las redes de comunicación de datos, pues obviamente existe una infraestructura que es la que nos va a determinar cómo va a funcionar esa red, ¿sí? La infraestructura obviamente puede cambiar, pero lo mínimo que debe de contener, que es sumamente importante para que pueda considerarse una red de comunicación, es que, uno, que incluye equipos terminales o de usuario,
¿sí? Es decir, los equipos terminales es, por ejemplo, como el teléfono, ¿sí? Y obviamente debe existir el medio de transmisión. Nosotros tenemos dos tipos de medios de transmisión que se pueden utilizar, lo que es el medio de transmisión físico y lo que es el medio de transmisión aéreo. El medio de transmisión físico quiere decir o se refiere a todo aquello que sea cableado, ¿sí? Todo lo que nosotros estemos utilizando con cables, pues es un medio de transmisión físico. Dentro de los cables que nosotros podemos utilizar o dentro del cableado, pues tenemos lo que es lo que se conoce como par trenzado. No sé si ustedes se han fijado alguna vez o han abierto algún cable, por ejemplo, el que les dan del módem, para que se conecten del módem a su computadora para internet. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha abierto un cablecito de esos. Sí, maestra. Ok, si ustedes se han fijado, dentro de ese cable trae muchos cablecitos, trae varios cablecitos. Y esos cablecitos... Sí, vienen como trenzados, ¿no? Exactamente, por eso se le conoce como par trenzado. Se le conoce como par trenzado o se le conoce como arrollado, ¿sí? Porque obviamente viene como que lo van enredando, ¿sí? Entonces le conocen también como arrollado. Ese par trenzado, pues es ese, precisamente son dos cablecitos que van trenzados entre sí y que generalmente esos cablecitos se utilizan, como les comento, para lo que es el emisor y receptor. Después tenemos lo que es el cable coaxial, que me imagino que ya todos lo conocen. Tenemos también la fibra óptica, que dentro de la fibra óptica pues tenemos diferentes tipos de fibra óptica, porque tenemos la fibra óptica de vidrio, la fibra óptica de cuarzo, la fibra óptica plástica, que cada una de esas fibras ópticas va a tener obviamente sus propias características y obviamente dependiendo de cada una de las fibras pues nos indican para qué va a ser, para qué se puede utilizar, ¿sí? Así como las velocidades de transmisión de datos, etc. Entonces, generalmente esos son los tipos de cableado que se utilizan para los medios físicos. En el caso de los medios de transmisión aéreos, pues estamos hablando de los diferentes tipos de antenas que nosotros tenemos, como por ejemplo el microondas, en este caso las antenas Yagi, tenemos las antenas Horn, tenemos las monopolo, las dipolo, que obviamente pues cada una de esas antenas también tiene sus propias características y aplicaciones. No sé si alguna vez, chicos, cuando van por la calle, ven ustedes o han visto lo que es la estructura que contiene las antenas como tal. Yo sí me he fijado, maestra. Hay cuenta que es como una torre y tiene como bastantes. Bueno, yo sé que son antenas, pero parecen como tamborcitos. Están Exactamente. hacia varios lados. Y tienen Ujú, como una antena central hasta la punta, que es ujú, como para rayos. exactamente. Esa que tú mencionas, la antena central que parece para rayos, esa es la antena monopolo. ¿Sí? Porque esa tiene en la puntita, hasta mero arriba, ahí tiene obviamente lo que viene siendo la antena como tal, la que va a recibir, en este caso, las señales y a su vez las va a enviar. Las que me dices que parecen tamborcitos, esas son las microondas. Tenemos también las parabólicas me imagino que ya todas las conocen, pues son las antenas que generalmente se manejan para los diferentes servicios de televisión por satelital, ¿sí? Como por ejemplo Dish, por ejemplo BTV, ¿cuál otra hay que lleve antenita? Bueno, Sky. Sky, Handle Sky, ¿sí? Y entonces son las microondas. En el caso, por ejemplo, de las antenas Horn, no sé si se han fijado unas que parecen como bocinas, que empiezan como un poco más pequeñas de la parte que están obviamente pegadas a la estructura y como que se van abriendo como en una forma como de A.
Después tenemos las antenas Yagi, que son generalmente las que se utilizan en las casas, ¿sí? Para la televisión, o las que se usaban antes en este caso, que tienen así como muchas líneas, ¿sí? Tenemos, por Las ejemplo, analógicas. ajá, tenemos también las dipolo, que en este caso parecen como una cruz, ¿sí? Y esas dipolo, pues obviamente en cada extremo, pues tiene obviamente lo que son los receptores de señales, que a su vez generalmente y la mayoría de las antenas pues contienen tanto los receptores y amplificadores de señal, así como repetidores. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vemos las antenas, los celulares, por ejemplo, utilizan microondas. Y si ustedes se fijan, cada cierta distancia ustedes van a ver antenas de microondas, ¿sí? En diferentes estructuras. Esto obviamente, ¿por qué? Porque la señal, conforme va avanzando el aire, obviamente, porque esas son a través de aire, la señal como va brincando de una antena a otra, obviamente pues van perdiendo, ahora sí que fuerza, digámoslo, van perdiendo amplitud dentro de las distancias de una antena a otra. Por lo tanto, entre cada una de las antenas existe un repetidor y un amplificador de señal. Es por eso que al llegar a una antena, esa señal se repite, pero se repite ya amplificada. Es decir, para que esa señal de cada una de las antenas vuelva a salir con la misma fuerza, con la misma intensidad que sale, por ejemplo, desde la central. ¿Sí? Obviamente, pues todas estas antenas son de comunicación satelital y obviamente, pues a través del satélite manda esa señal. Esa señal, obviamente, el satélite no las manda a todas las antenas, sino que se tiene una central que es la que recibe la señal a través del satélite, y esa señal, a su vez, ya una vez que llega a la central, pues se va transmitiendo a través de todas esas antenas, y obviamente, pues a nosotros nos llegan esas señales porque pues obviamente se conectan nuestros celulares a esas antenas como tal. Es por eso que si ustedes ven en sus celulares, que muchas veces vemos la intensidad de la señal que va variando, vemos las rayitas que de repente aparecen muchas y de repente se van perdiendo, entonces es porque nos vamos alejando a lo mejor ya de una antena, y cuando ya tenemos todas las rayitas completas es porque estamos cerca a lo mejor ya de alguna antena que obviamente pues nos está llegando esa señal amplificada. Entonces, esos son los medios de transmisión, chicos, lo que es el físico y el aire. Después también debemos de tener dentro de una red de comunicación dispositivos de interconexión. Los dispositivos de interconexión, pues obviamente nos van a permitir interconectar diferentes computadoras o diferentes periféricos que las computadoras obviamente requieran, ¿sí? Dentro de estos dispositivos de interconexión tenemos los hubs. No sé si ustedes conozcan los hubs, chicos. Generalmente esos también los utilizamos nosotros en las computadoras. El hub, hagan de cuenta que es un aparatito que se conecta al USB, pero a su vez esa cajita trae más USBs para que nos dé más conexión hacia nuestras computadoras. Es como los que generalmente utilizan los de Apple, ¿no, maestra? Ajá. Que trae como HDMI, el RGB, el Ethernet y todo eso, el tipo C es micro USB. Sí, no, esos no son hubs, esos más que nada, esos estarían del lado de los switch. Ah, sale. El hub únicamente lo que va a hacer es que les va a crear más puertos de conexión USB. O sea, de uno pueden sacar a lo mejor 4, 5 o 6 puertos más de USB. Después tenemos lo que son los switch, que esos obviamente son los que nos van a permitir, obviamente, interconectar como tal las computadoras. Los hubs generalmente se utilizan para interconectar periféricos hacia las computadoras. Los switch es la interconexión entre computadoras, ¿sí? Para poder obviamente tener la comunicación de una computadora con otra. El router se utiliza para poder conectar una red con otra red, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están es decir,
El router es el que les va a conectar junto con el módem hacia lo que viene siendo el Internet y a su vez el que puedan conectarse a otra red diferente. Cuando nosotros, por ejemplo, en casa utilizamos Internet y nos conectamos a una página de Estados Unidos, pues obviamente necesitamos ahí de la conexión de un router y del módem. El módem es el que nos va a permitir hacer la interconexión a Internet. Y el router lo que hace es ruta, es decir, nos va a decir por dónde se va a ir esa conexión para que nosotros podamos acceder a la página que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, son generalmente los dispositivos de interconexión que se utilizan. Después tenemos los dispositivos periféricos que a diario se utilizan, como son las impresoras, los escáneres, etc. Y obviamente, pues debe de existir para que pueda existir una comunicación entre las diferentes computadoras y para el hecho de que se puedan compartir recursos. ¿Qué software debe de tener? Pues ya va a depender en este caso para lo que la red de comunicación fue creada. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, maestra. Okay. Por ejemplo, aquí tenemos un blog de interconexión, donde tenemos, por ejemplo, los switch, tenemos en este caso routers, tenemos los modems, ¿sí? Entonces, pues eso nos ayudan a interconectar todas las computadoras, periféricos y demás que requiera nuestra red de comunicación. Ahora, les había comentado en un inicio que existen diferentes tipos de redes. Estos obviamente se clasifican de acuerdo a la extensión. Tenemos lo que son las redes LAN y las redes WAN. Las redes LAN son las redes de área local o Local Area Network, y en este caso son redes que fueron diseñadas para poder compartir, en este caso periféricos, compartir información, pero son de propiedad privada. Es decir, existen dentro de un solo edificio, de un solo campus. Por ejemplo, las redes que tenemos en la universidad, pues obviamente nada más funcionan dentro de la universidad. Y me refiero, por ejemplo, a los centros de cómputo que tenemos nosotros o incluso a la red donde se conectan ustedes a Internet en la universidad, pues obviamente es privada. ¿Sí? Ya una vez que salen a cierta distancia de los edificios, pues esa red se pierde. ¿Sale? Entonces es de uso exclusivo para un solo edificio, campus, etc. Y generalmente esta se utiliza para conectar lo que vienen siendo las computadoras de trabajo, las computadoras personales, las impresoras, obviamente que nada más se utilizan dentro de esos edificios, y los dispositivos con los cuales nosotros necesitemos trabajar. Después, bueno, aquí tenemos el ejemplo de una red LAN, que es algo similar a lo que tenemos en el edificio inteligente, ahí donde ustedes van a imprimir cuando requieren algo en la universidad. Pues si se fijan, ahí tenemos varios laboratorios, que obviamente pues están conectados, todos los laboratorios están conectados a una misma red. Entonces, si estamos viendo los 2 pisos que tiene el edificio, o los 3 pisos, pues obviamente es la interconexión con la cual estarían trabajando cada uno de ellos. Después tenemos lo que son las redes WAN, que son las redes de área amplia, Worldwide Area Network, y en este caso es una red que va a dar servicio a usuarios que estén localizados en lugares lejanos, ¿sí? Estamos hablando de áreas geográficas extensas. Es, por ejemplo, cuando ustedes conectan a Internet, ¿sí? A una, no sé, a una empresa de México o una empresa de Cancún, o que van a entrar a ver un hotel de Cancún y se conectan directamente al hotel, pues ahí están entrando a una red WAN, ¿sí? ¿Por qué? Porque están interconectando lo que viene siendo su red que está en Aguascalientes con la red que está, en este caso, pues en Cancún, ¿sí? Eso es lo que sería, por ejemplo, una red WAN, que cada una de estas que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del Distrito Federal y Guadalajara,
A su vez, por ejemplo, esta red que tenemos en el Distrito Federal es una red LAN, la que es en Guadalajara sería otra red LAN, y ya la conexión entre ambas crea lo que viene siendo una red WAN, ¿sí? Porque ya está interconectando, en este caso, dos redes que están en áreas geográficas lejanas. ¿Dudas o preguntas, chicos? No, maestra. Ok. Ahora, también dentro de las redes de comunicación que tenemos, pues va a depender también de las técnicas que se estén utilizando para la transferencia de datos e información que van a emplear diferentes componentes en una red. Por lo tanto, tenemos lo que se conoce como las redes de conmutación. Y en este caso tenemos dos tipos de redes de conmutación. La primera se conoce como red de conmutación de circuitos. En este tipo de redes se va a establecer un circuito previamente y se va a mantener únicamente el tiempo que dure la comunicación. Una vez que esa comunicación se termina, el circuito, hagan de cuenta que se abre y termina el circuito, ¿sí? Generalmente eso es lo que utilizan mucho en las redes de telefonía. Cuando ustedes levantan el teléfono, ya ustedes empiezan a cerrar el circuito al momento en que marcan un número hacia donde ustedes quieren llamar y les da el tono, el circuito empieza obviamente a cerrar. Al momento en que les contesta la persona a quienes ustedes marcaron, el circuito se cierra completamente. Entonces ese circuito se va a mantener para que la comunicación pueda fluir, ¿sí? Para que esa red pueda fluir. Y obviamente al momento en que uno de los dos usuarios cuelga, pues ese circuito nuevamente se libera, se abre y termina en este caso esa red de conmutación de circuitos. Después tenemos lo que es la red de comunicación de paquetes. En este caso, aquí, a diferencia de la conmutación de circuitos, pues va a existir una red de transmisión de datos que se va a interconectar en diferentes nodos. Nodos nos referimos en este caso ya sea a diferentes computadoras o a lo mejor computadora con teléfono o a lo mejor, es decir, puede ser computadora y laptop, puede ser computadora y tablet, ¿sí? Es decir, cualquier equipo que pueda tener o que pueda intercambiar datos entre sí. Entonces, ya una vez que se interconectan, precisamente estos nodos se van a conectar también a las diferentes subredes, obviamente que vayan a utilizar para hacer esa comunicación y van a recibir las transmisiones. Aquí se conoce como conmutación de paquetes porque estas redes son exclusivas para mandar información. Por eso es que son paquetes de información los que en este caso se van a estar transfiriendo. Por ejemplo, cuando ustedes van a mandar una información, por ejemplo, de su celular a la computadora y lo van a hacer a través de Bluetooth, ahí ustedes están haciendo una red de conmutación de paquetes. ¿Por qué? Porque van a enviar cierta información a su computadora y en este caso son datos o información meramente lo que están compartiendo. ¿Dudas o preguntas? ¿Hasta aquí, chicos? No, visto. Ok. No se me queden con dudas, chicos, porque acuérdense que esta unidad es completamente teórica y obviamente pues el examen va a ser teórico de igual manera. Entonces, no se me queden con preguntas, chicos, con dudas. Pregunten todo lo que requieran ustedes. ¿Vale? Después tenemos que existen dos tipos de conmutación de paquetes. Una que se conoce que es conmutación de paquetes por circuito virtual y el otro es conmutación de paquetes por datagrama. En el caso de la conmutación de paquetes por circuito virtual, en este caso se debe de establecer como una especie de permiso
para que cada uno de los nodos pueda, en este caso, pues enviar la información de uno a otro, ¿sí? En el caso, por ejemplo, en el de datagrama, no requiere ese permiso, sino que pues cada nodo puede determinar cuándo enviar, en este caso, el datagrama o los paquetes de datos y cuándo los van a recibir. En el, por ejemplo, del circuito virtual, donde ustedes requieren establecer previamente una reserva previa, es, por ejemplo, cuando se conectan ustedes entre celulares para compartirse algún archivo, ¿sí? Y en este caso, pues lo que hacen es que cuando quieren emparejar primero sus celulares, ¿qué es lo que hacen, chicos? Cuando se han conectado con algún compañero para enviar alguna información por Bluetooth, ¿qué procedimiento hacen? ¿No se buscan los usuarios disponibles, no, maestra? ¿Verdad? No lo escuché bien. Ah, digo que primero buscamos los usuarios disponibles. Ok, primero buscan los usuarios disponibles. Ya una vez que encontraron a la Antes persona o al usuario. Antes pegaban los teléfonos. Como que juntaban los teléfonos. Ok, pero en este caso, ¿para qué juntaban los teléfonos? ¿Qué pasaba cuando juntaban los teléfonos? Era para el infrarrojo. ¿Ese era por Bluetooth? No, era infrarrojo, cuando Era juntaban infrarrojo. los teléfonos. Exactamente, pero cuando lo hacen por Bluetooth, porque ahorita el infrarrojo pues realmente ya no se usa. ¿Qué es lo que hacen, chicos, cuando comparten por Bluetooth? Piden un permiso para poder, en este caso, establecer comunicación. Y también te piden un código, maestra. Exactamente. Coincida con el dispositivo. Ajá, exactamente, les piden un código. Este es obviamente para que puedan permitir el establecer esa comunicación. Esto es lo que sería una conmutación de paquetes por circuito virtual. Estamos hablando de que se crea virtualmente un circuito y va a durar obviamente también el tiempo en que ustedes permanezcan emparejados con el teléfono con el cual obviamente están compartiendo, ¿sí? Si ustedes nada más, ahora sí que activan el Bluetooth para ese instante donde obviamente van a hacer el traspaso de datos, pues obviamente ya una vez que alguien quita también o desactiva el Bluetooth, pues ya ese circuito virtual desaparece. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, maestra. Ok. Y en el caso de conmutación de paquetes por datagrama, ahí sí obviamente no requerían de esa, ahora sí que ese permiso. Posiblemente ahí se utilizaría lo que es el infrarrojo, donde obviamente ya no requerían de un permiso como tal, sino que ya se pasaba automáticamente la información. ¿Alguna duda o pregunta, chicos, en todo lo que vimos el día de hoy? No, maestra, todo bien. Ok.
Ok, les voy a compartir otra presentación. Más permítanme un momentito, chicos, que se me trabó la compu. Sí, estoy bien, maestro. Ya voy, chicos, ¿eh? Ok, chicos, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, ya sí. Ok, Sí, ya. gracias. Muy bien, chicos, pues vamos a continuar con este mismo tema. Y obviamente nos enfocamos un poco más a lo que son las redes LAN, porque obviamente las redes industriales son redes LAN industriales. Quiere decir que las redes industriales tienen las mismas características de una red LAN común, sin embargo, pues obviamente llevan el plus
de lo que se está conectando en esa red. En las redes LAN, nosotros obviamente estamos hablando de una conexión únicamente de computadoras y periféricos, y en una red LAN industrial, pues estamos hablando, aparte de la conexión de computadoras y periféricos, pues también estamos hablando de la conexión o interconexión entre los diferentes autómatos programables, que ya sean PLCs, microcontroladores, etcétera, y a su vez, pues con todos los sensores y actuadores con lo que el proceso va a trabajar. Entonces, dentro de lo que viene siendo la arquitectura de las redes, y a la arquitectura obviamente nos referimos a todas las técnicas que se van a utilizar para el diseño y el control del funcionamiento de una red, así como también la conexión física que obviamente va a tener nuestra red, pues a eso se refiere lo que es la arquitectura. Entonces, dentro de la arquitectura también debemos de considerar, en este caso, pues diferentes puntos que son importantes. Entonces, lo primero es la topología. La topología quiere decir que es la distribución física que van a tener los diferentes equipos que están conectados en la red. Ahora, existen dos tipos de topología, lo que es la topología física y la topología lógica. La topología física es la forma en cómo se conectan físicamente los elementos de la red, que tenemos algunas de las topologías, es la topología en bus, anillo, estrella extendida, malla, árbol jerárquico, ¿sí? Y lo que viene siendo la topología lógica se determina por los protocolos de comunicación que van a operar dentro de nuestra red. Obviamente, aquí es donde va a diferir los protocolos que se utilizan para una red LAN normal a una red LAN industrial. Dentro de los protocolos, chicos, que tenemos en la comunicación, existen más de 100 protocolos, que cada uno de los protocolos obviamente tiene su razón de ser y obviamente pues se van a utilizar dependiendo obviamente de cómo esté diseñada la red como tal. Otro punto importante dentro de la arquitectura son los sistemas de modulación y de codificación que se van a utilizar. En este caso, ¿esto por qué? Porque obviamente todas las señales que nosotros estamos trabajando dentro de nuestra red de computación o red de computadoras o red de comunicación, como le quieran nombrar ustedes, pues obviamente esas señales se tienen que codificar y se tienen que modular para que puedan ser transmitidas. Ahora, dentro de los sistemas empleados tenemos lo que es la banda ancha o la banda avance, y dentro de los diferentes sistemas de modulación tenemos el FSK, ASK y PSK. ¿Qué significa cada uno de ellos? Significa lo que está modulando, ¿sí? ¿Qué parte de la señal está modulando? Por ejemplo, FSK modula lo que viene siendo la frecuencia, ASK modula lo que es la amplitud y PSK modula lo que es la fase. Y dentro de la codificación, pues tenemos algunos sistemas como el Manchester o como el NRZ. NRZ viene de las siglas de No Return Zero, o sea, no retorno a cero, que es obviamente una forma de codificación. Tenemos otros tipos de codificación que se pueden utilizar, como es algunos códigos, como el ASCII, como el BCD, como el código Gray, ¿sí? Que obviamente van a depender qué tipo de código tenemos que utilizar dependiendo de las señales que se estén trabajando. Otro punto importante son los medios de transmisión, que en este caso pues ya los habíamos visto. Aquí se tiene que definir en el diseño si va a ser un medio de transmisión físico o bien va a ser un medio de transmisión aéreo. También necesitamos determinar los medios o los métodos de acceso al medio, es decir, cómo se va a acceder, en este caso, a la comunicación. Esto, dado que los canales de transmisión de los datos, de datos en las redes, obviamente tienen que ser compartidos, ¿sí? Para que pueda establecerse el intercambio de la información, pues se tiene que disponer de un protocolo que en este caso nos dé el acceso al medio como tal,
pero que a su vez esté regulando la transmisión de la información que se va a compartir. Después tenemos, bueno, estos métodos de acceso al medio también nos van a definir cómo inicia, se envía y finaliza la propagación de un mensaje, que es prácticamente como el protocolo. Dentro de los principales métodos de acceso al medio, tenemos el primero que se conoce como maestro-esclavo. Aquí existen, obviamente, dos puntos importantes. Va a existir un dispositivo que se le conoce como maestro y ese dispositivo va a indicar cuándo puede transmitir el resto de los dispositivos que son conocidos como esclavos. Y esto obviamente se realiza a través de una consulta secuencial entre los mismos dispositivos. Este es el más utilizado con los buses de campo industriales, que más adelantito vamos a ver qué es un bus de campo, ¿sí? Sobre todo en lo que viene siendo el Modbus y el Profibus. Existen diferentes tipos de buses de campo, obviamente cada uno tiene sus propias características y esas características nos van a indicar en dónde y con qué se pueden utilizar. ¿Con qué me refiero? A qué dispositivos. Este método de maestro-esclavo también se utiliza en la comunicación entre autómatas y con los dispositivos de entrada y salida remotos. Otro método de acceso al medio es el que se conoce como método de contienda. La contienda, ¿qué entienden por contienda ustedes? Como una batalla o una pelea, maestro, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que en este método todos van a competir, todos los dispositivos que estén conectados en esa red van a competir, van a estar ahí peleando para ver cuál de ellos puede acceder al medio, ¿sí? Solamente, en este caso, en este método de acceso, solamente uno consigue iniciar la comunicación. Ya después de que se inicia la comunicación, pues ya determina, en este caso, cómo va a ser de forma consecutiva ahora sí que cómo se van a ir accediendo cada uno. Este generalmente se utiliza en las redes Ethernet 802.3, que también más adelantito vamos a ver. Ustedes saben que, por ejemplo, Ethernet es ahorita una de las redes más utilizadas y el hecho de que tengamos aquí un código como es el 802.3, eso nos indica el tipo de medio físico que se utiliza o medio aéreo, las características, por ejemplo, es un medio físico, qué tipo de cable se utiliza, cuánto debe de medir el tramo entre conexiones entre dispositivos, cuántos dispositivos máximos puede tener esa red de Ethernet, la velocidad con la cual obviamente va a trabajar para la transmisión de datos, en transmisión y recepción, y nos da ciertas características. Entonces, dentro de Ethernet vamos a ver pues todas las diferentes formas en que Ethernet puede, en este caso, comportarse, ¿no? Otro de los métodos de acceso al medio es el que conocemos como paso de testigo o token passing. Y en este tipo de método se va pasando el paquete de datos entre los diferentes equipos y ese paquetito de datos se le llama testigo. Entonces, solamente puede transmitir el equipo que tenga en posesión del testigo, ¿sí? Entonces, quien tenga ese paquetito de datos es el que va a poder transmitir. Ya una vez que pase el paquetito de datos hacia otra computadora o a otro dispositivo, pues ya el otro es el que puede transmitir, ¿sí? El anterior ya no. Entonces, existen diferentes variantes que se les conoce con y sin prioridad y se utiliza con las topologías en anillo y en bus. Después tenemos, bueno, aquí tenemos las diferentes topologías. Tenemos la topología en bus, en bus, como le quieran mencionar ustedes. Y este tipo de topología es una topología que va a estar interconectando diferentes dispositivos a un cable principal, ¿sí? En la cual obviamente se van a conectar de forma directa y se le denomina backbone.
En este tipo de topología, la información es bidireccional, es decir, viaja en ambos sentidos, por lo que se debe de prevenir colisiones en la información a través de un método de acceso. El tipo de topología sería algo similar a esto, donde tenemos lo que es un segmento del cable, o que se conoce como backbone, y que a su vez van interconectándose diferentes dispositivos. Hagan de cuenta que este tipo de topología es como el agua, el sistema de agua que llega a sus casas. Si ustedes se fijan, cada una de las casas de su calle tiene pues obviamente su medidor, tiene ahí obviamente donde llega la tubería principal del agua, que es donde está el medidor, y de ahí pues ya se va hacia sus casas en diferentes tuberías. Pero la tubería que está en este caso suministrando el agua a cada una de las casas va hacia el centro de la calle, y ahí se van bifurcando cada una con diferentes obviamente tuberías hacia cada una de las casas. Eso es lo que se conoce como una topología en bus. ¿Alguna duda? ¿Dudas o preguntas, chicos? No, maestra, por mi parte no. Ok. Después tenemos la topología en anillo. En este tipo de topología, cada dispositivo que está en la red está conectado con otros dos dispositivos, ¿sí? Y obviamente pues va creándose un anillo, donde obviamente el cable no va a tener ni un principio ni un final. En este tipo de topología, la información viaja solamente en un solo sentido, es unidireccional, y puede ser ya sea en la forma siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? O en este caso, pues, en contra de las manecillas del reloj. Y lo que hace es que se forma un anillo imaginario, en este caso por el sentido de cómo va fluyendo la información entre las conexiones de las diferentes computadoras. Esa sería la topología de anillo, donde obviamente se crea un anillo virtual, ¿sí? Cuando empieza a realizarse la conexión entre los diferentes dispositivos. Después tenemos la topología en estrella. Este tipo de topología es la que más se utiliza en las redes LAN, no en las redes LAN industriales, en las redes LAN comunes, ¿sí? Y en ese tipo de topología, todos los dispositivos que tenga esa red van a estar conectados a un dispositivo central. Este dispositivo central puede ser un hub o puede ser un switch, y se hace a través de dos enlaces punto a punto, uno para lo que es la transmisión y otro para lo que es la recepción. Obviamente, pues toda esta información es bidireccional, ¿sí? Es por eso que tiene los dos enlaces como tal. Y aquí, obviamente, todas las topologías tienen pros y tienen contras, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si el dispositivo central falla, pues obviamente toda la red se va a caer. Si, embargo, nada más un solo dispositivo falla, pues la red obviamente sigue funcionando de forma normal, salvo que queda fuera un dispositivo. Ese sería cómo sería un ejemplo de una conexión en topología estrella, donde este sería el dispositivo central, y de ahí está la interconexión hacia los diferentes dispositivos que forman la red. Después tenemos la topología en estrella extendida, que es prácticamente la interconexión entre dos topologías de estrella y que se van enlazando a través de hubs, de switch o de algún otro dispositivo, ¿sí? Que si se fijan aquí, por ejemplo, tenemos prácticamente tres redes, tres topologías en estrella, que a su vez se comunican con otro dispositivo central, que lo que viene siendo o lo que hace una estrella extendida. Después tenemos la topología en malla, que en este caso esta topología es la más certera, digamos, es la que menos pérdida de información puede tener. ¿Por qué? Porque
porque la topología en malla va a conectar todos los dispositivos de la red y va a proporcionar una ruta a cada dispositivo desde diferentes puntos. Por lo tanto, si una de esas rutas llega a dañarse, pues no se pierde la información ni se queda fuera ningún dispositivo, porque al final de cuentas va a tener otras rutas con el cual ese dispositivo se va a poder interconectar con otros, ¿sí? Por lo tanto, esta es una de las topologías más seguras. Sin embargo, pues también es una de las topologías más caras por la cantidad de cableado que se debe de utilizar si es que es con medio físico de transmisión. Ese sería lo que es una topología en malla, donde si se fijan, pues cada dispositivo está interconectado con otros a través de diferentes, obviamente, rutas, que si se llegara a perder una de estas rutas, pues obviamente tiene la forma de llegar, por ejemplo, a este otro dispositivo, pues por otros caminos, ¿sí? Pero no queda fuera de conexión ninguno de los dispositivos como tal. Tenemos obviamente las topologías en árbol, que es donde se utiliza más en las redes industriales, que eso lo vamos a ver en la parte ya de una red industrial como tal. Después tenemos los métodos de difusión de información. Y aquí tenemos primero lo que se conoce como el broadcasting. El broadcasting dentro de una trama que viene siendo ya sea Ethernet o el Token Ring o el FDDI, que se identifica dentro de la dirección de destino, y en este caso este campo va a especificar a qué computadora específicamente o a qué dispositivo va a ir dirigida la trama. Cuando hablamos de trama estamos hablando de un paquete de datos. Simplemente que ustedes van a estar escuchando diferentes nombres porque cuando nosotros hablamos del diseño de lo que son las redes de comunicación, nosotros nos basamos en el modelo OSI. En el modelo OSI, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que es la forma de cómo va a ir interconectándose todo lo que lleva, en este caso, una red de comunicaciones, y me refiero a la parte física, a la parte mecánica, a la parte eléctrica, ¿sí? Primeramente, y posteriormente con cada uno de los dispositivos que va a conformar la red, y a su vez, cómo va a ir conectándose de forma jerárquica hacia, en este caso, tener la interfaz de usuario. Entonces, cada uno de esos niveles del modelo OSI, que son 7 niveles, manejan el nombre del paquete de datos de diferente manera. Es por eso que ustedes van a escuchar como paquete de datos, como trama, y con diferentes nombres que posteriormente les voy a explicar de una forma muy clara para que quede claro. Entonces, en el broadcasting, pues ya especificamos la dirección a quien va a ir destinado, obviamente, ese paquetito de datos, y también los diferentes tipos de direcciones broadcasting que se identifican de la siguiente manera. Cuando tenemos un solo destino, ¿sí? O que se va a enviar ese paquetito de datos a un solo dispositivo, se le conoce como unicast, ¿sí? Por lo tanto, ese es un mensaje unicast. Cuando hablamos de una dirección unicast, pues obviamente la dirección que va a especificar es un solo dispositivo de la red. Y obviamente, pues aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de que a partir de esta computadora, que es la Z, pues únicamente está mandando el mensaje de datos hacia la computadora D. Las demás computadoras no van a recibir ese mensaje de datos como tal, sino que ya va determinado a un cierto dispositivo. Después tenemos lo que es el broadcast o el mensaje de broadcast, que se le conoce como difusión, y nos dice que este mensaje es enviado a más de una entidad o a más de un dispositivo. Por lo tanto, en la dirección de broadcast, aquí vamos a indicar las direcciones de los destinos hacia donde va a ir ese paquetito de datos. Ahora, generalmente, una dirección del broadcast es una dirección MAC1. La dirección MAC, chicos, dentro de nuestras computadoras, es una dirección que ya viene de fábrica. Si cada uno de los fabricantes de las computadoras ya tiene marcado una dirección
que esa obviamente no se puede cambiar porque es la que trae la tarjeta de red, que si ustedes obviamente cambian la tarjeta de red de su computadora, pues va a cambiar la dirección MAC, sí, porque va a ser obviamente la dirección del fabricante de esa nueva tarjeta de red, pero son únicas y obviamente pues esas son, como les digo, de fabricantes. Entonces, esas son las direcciones que utilizan generalmente estos medios al enviar, obviamente, estos paquetitos de datos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a indicar en lo que son las direcciones de broadcast a quienes van a ir dirigidos. Ahora, si se fijan aquí, por ejemplo, pues tenemos que se envió a todos los dispositivos, por lo tanto, se pone lo que es la dirección broadcast hacia donde va dirigido. Después tenemos lo que es el multicast. Un mensaje multicast es un mensaje multidestino, algo similar al broadcast. Y en este caso se envía a un subconjunto específico de direcciones de red. Por lo tanto, la dirección de multicast es una dirección única y en este caso se refiere a los dispositivos de múltiples redes, ¿sale? Es decir, a un grupo de dispositivos en diferentes redes. Aquí, por ejemplo, ya tenemos las tablas de grupos, de cómo se van agrupando y cómo se va a ir, en este caso, enviando esa información hacia los diferentes receptores. Y hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, chicos. ¿Dudas o preguntas? No, maestra. ¿Todo bien? Ok, entonces nada más permítame tomar asistencia. Aguilar Mendoza. Alvarado Luébano. Presente. Patres Gaspar. Presente, maestra. Castillo Vázquez. Presente, Miss. Contreras Rodríguez. Presente. Macías. Presente, maestra. Cuevas Escobedo. Presente, maestra. Esparza Romo. Presente, maestra. Gómez León. Presente, maestra. Gómez Muro. Gómez Muro. Gómez Portillo. González Luna. González Luna. González Ramírez. Gracias. Hernández de Loera. Hernández de Loera. Presente. Jaime Castorena. Presente. Sí, gracias. Presente, maestra. Victorán Gómez. Presente.
López Ramírez. Presente, maestra. Ana Samarripa. Presente, maestra. Mata Núñez. Mata Núñez. Morales Oliva. Presente. Moreno Ortiz. Presente. Muñoz Velasco. Presente. Ramírez Ortiz. Presente, maestra. Ramos Guerra. Ramos Guerra. Presente, maestra. Presente. Gracias. Reyes Acevedo. Presente, maestra. Reyes Cano. Presente. Rosales Landeros. Gracias. Sáenz Tobar. Presente. Tenorio Magdaleno. Presente, maestra. Torres Héctor. Presente, maestra. ¿Faltó alguien que no haya alcanzado a decir presente, chicos? Ok. Bueno, chicos, pues con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Si se fijan, yo sé que es muy teórico, pero la verdad es que es interesante, chicos. Es interesante el conocer y saber algo, porque pues les digo, es parte también de su área. El día de hoy o mañana les indico entonces cómo vamos a ir y en qué fecha, chicos. El equipo de Gerardo Ramírez me dijo que también va a ir todo el equipo, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. Entonces, chicos, yo creo que vamos a ir en 2 días diferentes. Déjenme de todos modos que me confirme el maestro Jorge y ya yo les hago llegar la información ya sea el día de hoy o a más tardar el día de mañana durante el día para decirles en qué fecha va cada uno de los equipos y en qué horario. Recuerden, chicos, que deben de llevar su cubrebocas, deben de llevar su gel antibacterial, deben de llevar sanitizante, ¿sí? Obviamente vamos aunque vayan todos los del equipo, pues vamos a mantener nuestra distancia que nos marca el reglamento, ¿sí? Que es de 1,5 metros a 2 metros entre cada alumno y obviamente conmigo. Y pues sobre todo que pues no se queden con dudas, que pregunten todo lo que requieran preguntar, chicos, porque prácticamente posiblemente sea nada más una sesión previa a lo que viene siendo ya la evaluación final. Para esta unidad, chicos, el examen está contemplado para el día 30. Sin embargo, como el día 30 posiblemente vamos a estar en la universidad, entonces el examen sería el lunes 29 de marzo. Prácticamente ya nada más vamos a tener clase, otra clase más en la siguiente semana del día 22 y la del día 25, ¿sí? Para terminar esta unidad y pues ya estaríamos presentando examen el 29. El examen, les digo, va a ser un examen teórico, no vienen preguntas abiertas, son preguntas ya sea de opción múltiple o de relacionar y van a tener también 2 trabajos de investigación. Un trabajo de investigación se va a aperturar en esta semana, ¿sí? El día de mañana, y otro trabajo de investigación lo van a tener la siguiente semana, chicos. Y obviamente para esta unidad nada más se va a calificar con el examen y los 2 trabajos de investigación que ustedes van a hacer. ¿Dudas, chicos? No está ninguna, muchas gracias. Ok. Pues entonces les agradezco mucho, chicos, que se hayan conectado el día de hoy. Saben que seguimos en contacto, ya sea por WhatsApp o por el chat de Teams.
Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan ustedes, me dicen para poderlos apoyar. Chicos, que tengan bonita tarde, cuídense mucho y seguimos en contacto. Adiós, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. A ustedes, chicos, cuídense.